Saludos, le voy a explicar cómo se hace el ejercicio de medidas de posición. ¿Verdad? Lo único que necesitamos en este caso es, aparte de las clases, la columna de la frecuencia y de la frecuencia acumulada. Aquí tenemos la suma de la frecuencia que da 32 y recuerdo que la frecuencia acumulada se obtiene sumando la frecuencia simple. O sea, 4 más 4 da 8, más 7 da 15, más 5 da 20, etc. El último tiene que darle 32 igual que el número total de datos. Entonces, para calcular el cuartil 1 vamos a utilizar la fórmula que dice que el cuartil es igual al límite inferior más A por n sobre 4 menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia por el intervalo de clase. Lo primero que vamos a calcular es este A por n sobre 4. Como es el cuartil 1, A vale 1. Entonces vamos a multiplicar 1 por n, que es 32, entre 4. 32 entre 4 da 8. Entonces, con este 8 nos vamos a ir a la frecuencia acumulada, que casualmente está un 8. De ahí vamos a tomar los datos siguientes. Vamos a tomar la F, vamos a tomar el límite inferior y vamos a tomar la frecuencia acumulada anterior, que es 4. O sea, el límite inferior es 10,2, la frecuencia es 4, la frecuencia acumulada anterior también es 4, y el intervalo de clase es el límite superior menos el límite inferior. O sea, sería 13,4 menos 10,2 daría 3,2. Ese es el intervalo de clase. Sustituyendo en la fórmula, cuartil 1 es igual al límite inferior, que es 10,2, más AN sobre 4, que dio 8, menos frecuencia anterior, que es 4, entre 4 por el intervalo de clase, que es 3,2. Entonces restamos 8 menos 4. Primero hay que hacer siempre esta resta. 8 menos 4 da 4. 4 entre 4 da 1 por 3,2 da 3,2. 10 más 3,2, la última operación es esta suma, da 13,4. ¿Qué significa este 13,4? Cuando es el cuartil 1 significa es el valor que supera al 25% de los datos. Si el cuartil 2 es el 50% de los datos, si el cuartil 3 es el 75%, ¿verdad? Entonces ahora vamos con lo que es el decil 4. La fórmula del decil es esta. Como es el decil 4, esta A en este caso va a valer 4 y es lo primero que calculamos. A por n sobre 10. Entonces la n es el número total de datos, que es 32. 4 por 32 entre 10 da 128 entre 10 da 12,8. Ese valor lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Aquí está 4, aquí está 8, el 12,8 está aquí. ¿Por qué? Porque aquí están todos los que son mayores que 8 y menores que 15, como el 12,8. Entonces de ahí vamos a tomar el valor de la frecuencia, que es 7, el límite inferior, que es 13,4, y la frecuencia acumulada anterior, que es 8. Vamos para acá. Límite inferior es 13,4, frecuencia acumulada anterior es 8, frecuencia es 7, intervalo de clase es 3,2. Este intervalo de clase es el mismo que ya habíamos calculado para el cuartil, no hace falta volverlo a calcular. Entonces, sustituyendo, daría límite inferior 13,4, A por n sobre 10, que dio 12,8, menos frecuencia acumulada anterior, que es 8, entre 7, restamos, primero hacemos esta operación, 12,8 menos 8 da 4,8, entre 7 por 3,2 da 2,19 y la última operación es la suma. 13,4 más 2,19 da 15,59. En el caso del decil 4 es el valor que supera al 40% de los casos. Si fuera el decil 5 al 50%, si fuera el decil 6 al 60%, etc. Nos falta el percentil. Para calcular el percentil, en este caso la fórmula es esta. Límite inferior más A por n sobre 100 menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia por intervalo de clase. Entonces, como es el percentil 60, esta A vale 60. 60 por el número de datos, que es 32 entre 100, da 1920 entre 100, que da 19,2. Entonces, este 19,2 lo ubicamos en la columna de la frecuencia acumulada. Como aquí llega hasta 15, el 19,2 tiene que estar acá, porque aquí están los mayores que 15 y menores que 20, como 19,2. De ahí tomamos el valor de la frecuencia, que es 5, el límite inferior 16,6 y la frecuencia acumulada anterior, que es 5. Los valores son los que vamos a utilizar, ¿verdad? Y el intervalo de clase, que ya calculamos al principio, que dio 3,2. Sustituyendo, límite inferior 16,6. A por n sobre 100 dio 19,2. Menos frecuencia acumulada anterior, que es 15. Entre frecuencia, que es 5. Por el intervalo de clase, que es 3,2. Primero empezamos con esta resta. 19,2 menos 15, 4,2. Entre 5 por 3,2 da 2,68.
16,6 más 2,68 da 19,28. Y el percentil 60 es el valor que supera al 60% de los datos. Si fuera el percentil 70 el que supera el 70% de los datos, el percentil 80 el que supera 80% de los datos, así sucesivamente.